Si oyeres atentamente y pusieres por obra la palabra, serás bendecido o serás ¿qué? Bendito. Pero si no lo hicieras, serás todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario de ser bendito? ¿Qué es todo lo contrario de ser bendito? Maldito. Así de fácil. Y maldito porque tú quieres, porque no obedeces, ¿verdad? Entonces, aquí en la palabra nos habla de algo que se llama sacrificio de holocausto. El tema es holocausto a Jehová. Amén. Es lo que usted acaba de leer ahorita, del versículo 1 hasta donde leímos al 7, está describiendo lo que es ¿qué? Lo que es ¿qué? El holocausto. Amén. Ahora vaya abriendo su Biblia en Levíticos capítulo 6. Por si no le queda claro todavía esta parte que leímos, al capítulo 6 mismo de Levítico, para que entienda usted más todavía la instrucción desde el Antiguo Testamento, desde el principio, desde Génesis, se había hecho sacrificio. Amén. Levítico 6, del 8 al versículo 10 dice así. Gloria a Dios. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. O sea, había una instrucción clara, una ley. Cuando es una ley es de que o sí, ¿verdad? O sí, no es de que no hay opción, pues. No hay opción, no es de que hazle como quieras. Le hago así. No, pues hazle como tú quieras. No. Cuando dice, es la ley. O sea, que quiere decir, hazlo tal y como te mando. Porque si no lo haces, vas a vivir ¿qué? Consecuencias. ¿Ok? Entonces, dice ahí. Dice, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre ¿qué? ¿Sobre qué? El fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. ¿Qué es hasta la mañana? 5 y 6 de la mañana, 7 de la mañana, ¿ok? Dice hasta la mañana. El fuego del altar, ¿qué dice? Arderá en él. Amén. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará ¿qué? Apartará ¿qué? La ceniza de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Eso es la instrucción y la ley sobre cómo llevar a cabo un ¿qué? Un holocausto. Amén. Ahora, quiero describirles, yo no sé si usted acostumbra a apuntar o no, porque si usted se confía de su brillante mente, usted va a estar siempre vacío. Si usted se confía de su brillante mente, usted va a estar seco, porque usted se está quedando sin palabra. Y el diablo está así para robar la palabra. Y la parábola lo dice: cuando cae la semilla en pedregales, cuando cae en el camino, cuando cae en tierra fértil. O sea que habla de aves. Las aves son demonios. Y los demonios están donde se está hablando la palabra, así, al 100, para robar la palabra, para robar el conocimiento de la palabra. Incluso por eso pone pesadez y sueño, aburrimiento, para que ellos te roben la palabra y el pueblo se quede sin conocimiento, para que entonces le quede todo el territorio al diablo y la iglesia no pueda crecer y producir fruto al 100%. Diga: Cristo vive. Entonces voy a describir qué es holocausto. El holocausto es sacrificio. Holocausto es, aleluya, inmolación. El holocausto es ofrenda. El holocausto es oblación. El holocausto es expiación. El holocausto es sufrimiento. El holocausto es padecimiento. El holocausto es renuncia. El holocausto es generosidad. El holocausto es privación. ¿Ha escuchado cuando dicen le privaron de la vida? ¿Ok? Le privaron, le quitaron.
la vida. ¿Sí has escuchado la palabra? Entonces el holocausto es privarte, es privación, ¿ok? Eso es holocausto, sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación, expiación, sufrimiento. Yo espero que usted ya se esté identificando con quién y de quién está hablando 100% con lo que estoy mencionando, ¿ok? Entonces dice que es padecimiento, es renuncia, ¿verdad? Es generosidad, pero también es muerte. Todo lo que mencioné significa ¿qué? Holocausto. Ahora, usted dirá, pastora, eso es en el Antiguo Testamento, pero acuérdese que cuando Eva y Adán pecaron, se hizo el primer ¿qué? ¿El primer qué? Sacrificio, porque era necesario. ¿Para qué? Para dar vida, para cubrir la desnudez. Y bueno, todo eso usted sabe simbología, sabe todo lo que significa la desnudez, sabe todo lo que significa lo que perdió Adán y Eva, y sabe todo lo que significa cuando habla de un sacrificio. Las pieles de donde salieron, se supone que hubo sacrificio de ¿qué? De oveja, de animal. Hubo derramamiento de sangre. Por eso el holocausto, ¿qué significa? Sacrificio, de derramamiento de ¿qué? De sangre. Habla de muerte, ¿ok? Entonces tal vez diga, pastora, entonces desde el principio, cuando después que peca Eva y Adán, estamos hablando de lo que Dios iba a hacer, pero que el pueblo tenía que hacerlo antes de que Cristo viniera de una manera, y luego después de otra forma cuando Cristo viene. Se sigue haciendo holocausto, no exactamente como en el Antiguo Testamento, pues ahora es por medio de Jesucristo y sin derramar sangre literalmente, pero sí derramar nuestra alma y nuestro corazón. Por eso tenemos que entender la ley del holocausto, el que Dios demanda hasta hoy, el holocausto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando nosotros hablamos de holocausto, ¿verdad? Primera, lo ministran los sacerdotes al pueblo, porque es una necesidad. Pero también dice la palabra, ¿verdad?, que todo lo que se hacía en el holocausto, el traer la leña, el poner el fuego, ¿dónde? Dice en el altar, ¿verdad? Y el pueblo, el sacerdote tenía que ministrar de una manera simbólica, que estaba hablando totalmente y 100% de Cristo, de lo que iba a ser Cristo, a beneficio de la iglesia espiritualmente y eternamente. Amén. Le estoy hablando otra vez así a grandes rasgos, porque hermano, esto es profundo e importante que la iglesia lo entienda. Ahora, ¿dónde se tenía que hacer el sacrificio? El sacrificio se tenía que hacer en el altar, pero en la casa de Dios. O sea, en aquel tiempo, en el tabernáculo de reunión, dice la palabra, en la entrada del tabernáculo, en las puertas, luego entrando, se encontraba con el altar donde se debía de sacrificar. Pero dice la palabra del Señor que el tabernáculo se le llama como casa de Dios, o se le llamó casa de Dios, pero también morada de Dios, como este lugar que es el templo de Dios o casa de Dios. Amén. Donde mora Dios y donde tenemos que venir todo el pueblo a ofrecer ¿qué? A ofrecer ¿qué? Holocausto, hablando espiritualmente. Amén. Ahora, la forma de que usted lee en la palabra, hay 3 tipos de sacrificio que menciona aquí en Levíticos capítulo 1. No lo leímos todo, del 1 hasta el 17. Menciona 3 tipos de sacrificio. Mencióneme el que sigue, aparte del holocausto. ¿Cuál otro sacrificio menciona ahí? ¿Cuál otro? Ahí mismo en el capítulo que acabamos de leer. Usted dijo que sí lo lee, que sí entiende y que sí sabe. Mencióneme otro sacrificio más que se menciona ahí en ese capítulo. Sí, sacrificio. Aparte del holocausto, ¿cuál otro? Nombres del sacrificio, porque el nombre del sacrificio que estamos mencionando es holocausto. Ahí en su, no adivine, lea su capítulo, ahí léalo. Ahí va a encontrar 3 diferentes sacrificios. Oiga bien,
Dijimos holocausto y el otro es oblación. Sacrificio de oblación y el otro es de comunión. Pero entre oblación, comunión y holocausto, el holocausto es el único que provoca que el cielo descienda a la tierra. ¿Por qué? Dice que el holocausto provoca que lo que está en el altar profano o imperfecto se santifique, ¿verdad? Se santifique. Es el único sacrificio que provoca que lo profano se santifique. Es lo único que hace que el cielo descienda a la tierra. El fuego, amén, descienda a la tierra. Ahora, los sacerdotes lo hacían 1 o 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Dice la palabra que el pueblo tenía que demostrar a través del holocausto su amor por Dios, tenía que demostrar el santificarse delante de Dios, tenía que demostrar su gratitud, tenía que demostrar su fe, tenía que demostrar su entrega, así como lo hizo Abraham en la Biblia. ¿Qué hizo Abraham? Abraham ofreció a su hijo Isaac en holocausto. ¿Qué tipo de sacrificio? No fue oblación. La oblación, si usted lee bien, no se ofrecía sangre, no se ofrecía animales. Se ofrecía harina, se ofrecía tortas de harina con harina y flor. Hay un nombre de la flor, ahorita se me va. Pero se le ponía harina, se hacía torta. ¿Se acuerda de aquella viuda? ¿Se acuerda de aquella viuda que iba a hacer una torta? Bueno, se hacían tortas, o tal vez como decimos en algunos lugares, aquí en México se dice quesadillas, en otros lugares dicen empanadas, pero se está refiriendo a comida, no a empanada dulce. Entonces la torta está haciéndose de harina sin levadura y se le ponía una flor, o sea, de lo que es el campo. Por eso es oblación y aceite. Se mezclaba y se hacía y se traía al altar y se tenía que cocer en el fuego. En el altar, ese era el sacrificio de oblación. Ahora, la comunión no era de que trajeran un sacrificio por causa del pecado o para perdón de pecados. Era que traían una ofrenda como comunión, como por ejemplo, cuando María y José vinieron a ofrecer sacrificio, hermana Erika, ¿qué ofrecieron? ¿Qué animal trajeron a ofrecer en sacrificio? Palomas. Y ahí dice, la paloma no se tenía que despedazar, pero el holocausto, usted lo acaba de leer, el holocausto sí. Tenía que haber un cuchillo, se tenía que degollar, y el que estaba ofreciendo ponía la mano sobre la cabeza y el sacerdote también, y degollaba, ¿verdad? Así mismo el sacrificio, en este caso, ¿verdad? Tú traías el sacrificio y ahí se degollaba. La sangre tenía que quemarse, todo era quemado, todo era ofrecido en fuego, tenía que arder en fuego. Entonces, dice la palabra que después de que moría el animal, se le sacaban las vísceras, se lavaban las vísceras, y las vísceras también se traían y se quemaban en fuego y se despedazaba. Dice, se desollaba. Quiere decir desollar, quiere decir despedazar totalmente en pieza. Y eso era lo que iba a hacer, imagínense, Abraham con Isaac. ¿Sabía eso o no lo sabía? ¿Sabía o no sabía? Lo tenía que hacer Abraham, y Abraham estaba ¿qué? Dispuesto a hacerlo. Mas sabemos nosotros, Abraham no lo sabía, en su momento Abraham no lo sabía. Dios solamente le dijo, sacrifícame a tu hijo. Génesis capítulo 22 del 1 al 4, le dice, tráeme a tu hijo y quiero que lo ofrezcas en holocausto. Por eso usted va a ver que ellos llevaban leña, llevaban cuchillo, para que el cuchillo para degollar, pero también para despedazar la víctima. Mas sin embargo,
Abraham está simbolizando al Padre Celestial, Isaac está simbolizando al Hijo que iba a venir en sacrificio vivo y santo por causa del pecado de todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, eso era el holocausto vivo en el altar, amén, y donde se le tenía que poner, ¿qué? Fuego. Vamos a leer 1 Corintios para ir entendiendo un poquito más. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, ya está ahí, versículo 50. 1 Corintios 15, versículo 50. Amén. Gloria a Dios, a su nombre. 50, ¿qué dice? ¿Qué dice? Digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden arder, heredar el reino de Dios, y la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, si usted lee todo ahí, habla de que el cuerpo animal se siembra en cuerpo animal, se resucita en cuerpo espiritual. ¿Sí? ¿Sí lo ha leído ese capítulo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Habla de que el cuerpo habla de una transformación. Pero aquí especifica no solo el cuerpo, sino especifica la sangre que representa el alma. El alma tenía que ser derramada en el altar y tenía que arder. Porque solo así, esto imagínense, hermano, en el templo oliendo a sangre quemada. ¿Se ha puesto a pensar usted? Ese es un aroma único. Ese es un aroma único. Tú le puedes echar aroma a canela aquí al altar si quieres, le puedes olor a manzana, olor a pinol, del que tú quieras, pero hay un solo olor que atrae a Dios. Hay un solo aroma que atrae a Dios. Espero que me esté entendiendo, estoy hablando profundo. Usted puede hacer lo que quiera, haga lo que quiera, venga como quiera, hable lo que quiera, diga lo que quiera, pero usted lo tiene que hacer a la manera de Dios para que usted atraiga la presencia de Dios. Aleluya. Mire, hermano, a veces nos engañamos, decimos aquí está Dios y Dios no está aquí. Dios ya tiene rato que se fue, porque no se siente su espíritu. ¿Y quién es el que lo apaga y quién es el que lo corre? Nosotros. Lo corremos por lo que somos y cómo vivimos y cómo hablamos y cómo hacemos con todos los demás. Y lo corremos. Porque lejos de que Él huela a sangre quemada, huele a carne. Y usted sabe los frutos de la carne cuáles son, ¿verdad? Hay una listototota de lo que es la carne. Y dice sangre ni carne. O sea, en otras palabras, ¿qué entiende usted que nos está diciendo Dios? Andas en la carne. Me molesta como eres. Andas en la carne. Apestas. No te puedo ni ver. Dios es pastor, así aquí dice. Entonces nos engañamos cuando nosotros decimos Dios está conmigo, pero tú sabes que estás en tu carne. Entonces no nos engañemos, Dios está conmigo. No, dice ni sangre ni carne. Vamos más profundo. Romanos 8. Para que no diga la pastora está exagerando. No, lea la Biblia. Para que el diablo no le engañe, lea la Biblia. Romanos 8 del 4 al 8. ¿Ya está ahí? Romanos 8 dice que fue declarado, 8 del 4, para que la justicia, oiga bien, de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a ¿qué? No andamos conforme a la carne. ¿Quién puede decir eso? No andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Dos cosas bien importantes. Cuando en la iglesia hay mucho pleito, no se está manifestando el Espíritu. ¿Se está manifestando qué? ¿Se está manifestando qué? La carne. No se está manifestando Dios. Entonces no nos podemos engañar. Y en la iglesia, tristemente, a veces pensamos que la iglesia es un ring. Y donde todos contra todos. Se da la vuelta a la madre Erika, ¡pras! Órale. Se da la vuelta a Vania, ¡pras! Órale. Se da la vuelta a la pastora, ¡pras! Todos contra todos. Eso no es espíritu, eso es carne. Usted llámele como quiera y diga lo que usted quiera y justifíquese como quiera, pero la Biblia dice que es carne. Y el ocuparse de la carne son dos cosas, muerte. Y cuando estamos hablando de muerte, acuérdese que el diablo le dijo a Eva, el día que tú comieras de este árbol, ¿qué le dijo, hermana Mago? Y murió. Murió, hermana Raquel. Comieron y murió. Ellos dijeron, no pasa nada. Porque no cayeron al instante como Ananías y Zafira. Dijo, no pasa nada. Porque la muerte primero es espiritual. Y luego de ahí no te libras. Es juicio. Tarde que temprano. Porque la Biblia no miente. Dice, la paga del pecado. Hay una paga que se te va a dar. Hay una paga. Si tú pecas, ¿se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Te arrepentiste o no te arrepentiste? ¿Confesaste o no confesaste? Hay una paga. Que te quede claro, hay una paga. Tarde o temprano vamos a tener la paga de lo que nosotros hicimos. Bueno o malo, la paga del pecado es muerte. Aquí lo dice. El ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Que quede claro. Tú puedes estar cantando, pero estás muerto. Pastora, sí, estás muerto. Tu alabanza está muerta, tu adoración está muerta, tus palabras están muertas, tus actitudes son desagradables delante de Dios. Le podrás agradar a medio mundo, pero a Dios no le puedes agradar. Cristo vive. Cristo vive. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del espíritu es vida, lo contrario. Vida espiritual y vida física. El diablo quiere todo lo contrario. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Él empieza a destruirte por dentro. Él empieza a destruir ministerio, Él empieza a apagar, Él empieza a dividir, Él empieza a restar, Él empieza a deshacer, Él empieza a desanimarte, Él empieza a alejarte de las cosas de Dios, Él empieza a robarte la pasión por Dios, Él empieza a quitarte el deseo por Dios, Él empieza a robarte la fuerza. A eso se dedica, el diablo a eso se dedica. Cristo vive, pero Dios es vida. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ofrecernos como holocaustos vivos delante del Señor. Amén. En Génesis 8, del 20 al 21, hubo un hombre que ofreció holocausto, específicamente fue holocausto, y se llamó Noé, dice la palabra. Génesis 8. Génesis 8. ¿Ya está ahí? ¿Quién lo tiene? Del 20 al 21. Jehová con los granos, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más
Amén. Vea lo que hizo Noé al ofrecer, ahí dice holocausto. Ofreció animal ¿qué? Limpio. Entre el animal limpio, y dice ahí toda ave limpia es una paloma, ¿verdad? Es una paloma, una ave limpia. Entonces dice, ofreció holocausto en el altar y Dios percibió un olor grato. ¿Queremos tener la presencia de Dios en la casa? ¿Queremos caminar en la presencia? ¿Queremos portar la presencia? Ofrezca su vida como holocausto. Dice ave limpia, o sea, tu vida tiene que estar como esa ave limpia. Tu vida tiene que estar como limpia delante de Dios. Amén. Limpia de tu mente, de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, de todo tu ser. Limpio, limpia. Para que cuando tú vengas al altar y ofrezcas tu vida al Señor, pueda ser aceptable delante del Señor. Amén. Pero dice la palabra en Romanos, donde estamos leyendo, dice que la carne no puede ni quiere. ¿Sí o no? La carne ni puede ni quiere. Amén. Ni quiere ni puede. 2 Corintios 2:14. 2:14 al 16. 2 Corintios 2, del 14 al 16. Amén. Dice ahí, mas a Dios gracia, el cual nos llevó siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. ¿Qué dice? Entienda el versículo. Por medio, dice Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando tú te llenas del conocimiento de la palabra y retienes la palabra, eres agradable delante de Dios. Amén. Eres como un holocausto delante de Dios. Dice, pero para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de ¿qué? De muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, si tú tienes vida es porque estás perseverando en su palabra. Y si tienes vida y conocimiento de su palabra, entonces eres olor ¿qué? Grato en Cristo. En Cristo. No por nuestras propias fuerzas. Porque Cristo fue el mayor y perfecto holocausto que se ofreció en la cruz, que derramó hasta la última gota de su sangre, y usted ya sabe el sacrificio, para que nosotros podamos ofrecernos. En el Antiguo Testamento solamente venía alguien y venía ante el sacerdote, pero cuando Cristo muere en la cruz se rompió el velo y ahora tú puedes entrar como olor fragante y como un holocausto en todo lugar que tú vayas, y tú puedes entrar. Pero ¿sabe qué, hermano? El pueblo no entra. Y si quiere entrar en sus fuerzas, y hasta usa estrategias. Y hasta usa métodos. Podemos producir ruido, pero no es presencia. Podemos tener estrategia, pero no es presencia. ¿Sí me explico? Porque hay una sola manera. Usted y yo, de toda la bendita semana, podemos tener toda la semana culto. Pero dígame usted, ¿dónde están los que oran? ¿Se da cuenta la condición en la que estamos espiritualmente aquí? ¿Sí se da cuenta o no se da cuenta? No sé si el pastor se dé cuenta, la pastora se dé cuenta. Pero usted autoanalícese y del 1 al 10 usted califique usted del 1 al 10 en qué condiciones estamos espiritualmente. Usted, para que otro no le juzgue y no le critique y no le califique.
Porque si yo le doy la hoja que le califiquen a la pastora, no sé qué calificación le vayan a poner. Pero espiritualmente del 1 al 10, dígame, ¿cómo estamos en la iglesia? Si hay otras iglesias que son hijas y que están pequeñas, que tienen menos años y que están metidas más con Dios en la oración, y si Alfa y Omega se está quedando atrás, ha claudicado en la oración, dígame usted cómo está la condición. Porque es la única manera en el altar traer tu vida como holocausto. No hay más. Yo he buscado en toda la Biblia y yo he encontrado claramente qué es lo que atrae la presencia de Dios. No hay más. Entonces yo puedo tener toda la semana un corre, mucha actividad, pero poco holocausto. Dígame dónde está el holocausto. Dígame cómo estamos los que nos paramos en el altar. Usted sabe cómo está. Y se ve y se siente. Y se ve y se siente. Y se ve y se siente. Si usted mismo no se da cuenta o se da cuenta pero no está haciendo nada, allá usted y Dios que le va a juzgar. ¿Qué le va a decir usted cuando esté delante de Dios? ¿Qué le va a decir? A ver, cuénteme una de las excusas que le va a contar y que usted crea que Dios se las va a pasar por buena. Dígame una. Porque usted a mí me puede sacar una listota y me puede decir, pastora, es que yo tengo 5 hijos, pastora, es que yo tengo el negocio, pastora, es que yo tengo el trabajo, pastora, es que yo corro para allá, corro para acá, es que usted no sabe, pastora, mire esto, es que el otro, y lo que usted me quiera contar, y yo conmigo no es el problema. El problema es con el de ahí arriba, con el mero, con el que nos salvó, con el que nos llamó, con el que nos entregó el lugar de sacerdocio, con el que nos entregó las vestiduras, con el que nos entregó el llamado, con el que nos entregó los dones, los talentos, con el que nos entregó, aleluya, lo que tenemos, nuestra casa, nuestra familia, qué estamos haciendo, con lo que nos entregó todo lo que tenemos en nuestra mano de bueno. Él nos va a pedir cuenta y Él nos está diciendo, ¿cómo estás delante de mí? ¿Quieres mi presencia o no quieres? Ahora, estamos en un tiempo tan terrible donde el pueblo desprecia, se da el lujo de despreciar lo espiritual, porque es más fácil lo carnal que lo espiritual, porque lo espiritual se paga un precio, ¿no dijimos? ¿Qué significa holocausto? Ahora, la pregunta es, ¿Cristo pagó el precio, sí o no? ¿Cristo pagó el precio, sí o no? Vamos rápido ya para terminar. Hebreos 10. Hebreos 10. Versículos 6 al 10. Dice ahí, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Estamos hablando de todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Hubo un momento, ¿se acuerda que Dios dijo, ya estoy harto de sus asambleas, de sus reuniones, estoy cansado? ¿Sí se acuerda que dice Isaías eso? ¿Sí se acuerda o no? Y luego dice, ya no quiero sacrificio, estoy harto de tanto de que ustedes vienen y derraman sangre, y derraman sangre, y derraman sangre, y derraman sangre. Pero dice ahí, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Jesús. Amén. Está hablando con el Padre. Jesús está hablando con el Padre. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De qué libro está hablando? ¿De qué rollo está hablando? Isaías capítulo 53, ¿ok? Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisisteis, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley.
Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, está hablando Jesús, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ya está especificando. Ya Cristo ya vino, Cristo ya se sacrificó, Cristo vino como holocausto, Cristo entregó todo y dice, ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Una vez y para siempre. Ahí mismo 19, versículo 19, ahí mismo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, ¿por la qué? Entonces, cuando nosotros ayunamos para matar ¿qué? La carne. Ayunamos para someter ¿qué? La carne. Pero lo que nos da acceso es la sangre de Cristo. Amén. Ok. El versículo 20. Por el camino nuevo y vivo. ¿Quién es el camino? San Juan 14:6 dice, yo soy, y está hablando Jesús, yo soy el camino. Amén. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne, o sea, el velo. ¿Qué impedía entrar entre el lugar santo y el lugar santísimo? ¿Había un qué? ¿Había un qué? Ahora ahí está la interpretación. El velo, literalmente, físicamente, significa la carne. La carne. Tenemos que quitar la carne, o en otras palabras, matar la carne, para que pueda entrar al lugar. Para que pueda entrar al lugar. ¿Y qué tengo que quitar? La carne. ¿Qué tengo que quitar? Díganlo recio. ¿Qué tengo que quitar? La carne. Tengo que matar la carne. Tengo que sacrificar la carne. Dígame, ¿qué alimenta a usted más? La verdad. ¿Qué alimenta más? ¿Qué alimenta más? ¿Qué alimenta, Javi? ¿Qué alimentas más? ¿Tu espíritu, tu alma, tu carne? No, pero dime sí o no. ¿Qué alimenta más? La verdad, porque Dios lo sabe. ¿Qué alimentas más? ¿Qué alimenta más? Pastor, ¿qué alimenta más? ¿Qué alimenta más? Hay que ser confrontados para que no nos engañemos y para que el diablo no nos engañe. Porque yo sé cómo estoy. Y yo no me puedo estar haciendo como que estoy, pero yo sé que no estoy. Y yo no puedo estar viendo la paja de él cuando yo tengo la viga. Porque yo sé que estoy en la carne. Y yo nomás vivo de religiosidad. Y la religiosidad es de que solamente es ya costumbre. Yo voy por ir. Si quiero voy, si quiero no voy. Si quiero ayuno, si quiero no ayuno. Cuando yo quiera ayuno, a mí no me van a obligar. La carne. Si quiero oro, si quiero no oro. La carne. Mire, hermano, hacemos cadenas de oración y ahí se ve cómo la carne se revela. Pero se revela terrible. Se revela como una bestia. En serio, la carne, como un monstruo, así que tú a ti mismo te da miedo, que le sale la ira y el enojo así. En serio, hermano, se revela ahí. En el espíritu se revela lo que somos. Ahí se revelan nuestros pensamientos, ahí se revela nuestro carácter, ahí se revelan nuestras emociones, ahí se revela si de verdad amamos a Dios o no lo amamos. Ahí se revela si estamos dispuestos a hacer el sacrificio vivo como lo fue Jesús. Jesús ahí lo dice. Ahora sigamos leyendo, está tremendo. Sigamos leyendo, 22. Dice, acerquémonos
con corazón ¿qué? Sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es el agua pura? ¿Qué representa el agua? La palabra. Amén. La palabra. ¿Con qué nos vamos a lavar? Con la palabra. Acuérdense que el sacerdote, dentro del tabernáculo había un utensilio que se llamaba ¿cómo? Lavacro, y era de los espejos de las mujeres, hecho de espejo, y luego se llenaba de agua, y el sacerdote no podía hacer nada sino primero se miraba y se lavaba el rostro, las manos y los pies. Las manos representan tus acciones, tus pies, tu camino, cómo andas caminando, cómo te comportas, tu rostro, cómo estás. No podía entrar el sacerdote como quiera, como quisiera, como su gana se le diera, como su regalada gana se le diera. Tenía que entrar primero al lavacro y de ahí ir a ofrecer. Pero hermanos, la iglesia, póngase a pensar ahora mismo, en estos últimos días, en estos últimos tiempos, eche un vistazo y vea cómo está la iglesia en la palabra. Mire, la palabra del diablo la está tergiversando, la está torciendo, la verdad la está torciendo, y la iglesia incluso sabe usar la palabra para autodefenderse de su maldad. La misma palabra, porque no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría diabólica que se le mete a la gente, y está usando la misma palabra para que se justifique en su maldad. Diga: Cristo vive. Hay poder en Cristo. Pero seguimos leyendo. 23. Mantengámonos como. ¿Está firme usted? ¿Cuántos estamos firmes? Porque si usted está entendiendo y dice usted: pastora, yo no estoy derramando sangre como del Antiguo Testamento, pero usted ahora es el holocausto espiritual, quiere decir que está firme. Quiere decir que se está lavando, está limpio de la cabeza a los pies. Entonces dice ahí: mantengámonos firmes. Dice ahí: sin fluctuar. ¿Qué quiere decir sin fluctuar? Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, de aquí para allá, de allá para acá. Ahorita estás arriba, ahora tú estás abajo, perdiste la fe, estás desanimado, perdiste la fe, ya no tienes pasión, ya no quieres hacer nada, ya no quieres jugar a nada, y le echas la culpa a todo el mundo y ves los errores aquí, ves los errores allá. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar. Sin fluctuar la profesión de nuestra ¿qué? Esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor. No dice ataquémonos unos a los otros y matémonos de una vez por todas. Así dice. Así dice. Dice ahí: considerémonos, como Santiago dice: cuando juzgues a tu hermano, considera a tu hermano como tú mismo, porque puede ser que tú estés en el lugar mañana de tu hermano, o peor, en un lugar peor. Considérate, ¿ok? Entonces considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas ¿qué? Obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día ¿qué? Se acerca. ¿Cuántos se dejan de congregar? Porque congregarse para muchos no es fácil, ¿verdad? Para uno es un deleite congregarse, y para otro es una carga, y es un sacrificio, y hasta es un peso, y hasta es pérdida de tiempo o una mala inversión. Desde esa mentalidad ya no hay presencia para ti. Ya no hay presencia para ti desde esa mentalidad. No, pues ¿qué crees? Vivo lejos, me queda lejos el templo. Entonces, ¿dónde está el sacrificio? Porque holocausto es sacrificio. Holocausto es ¿qué? Morir. ¿Cuánto te cuesta venir a orar? ¿Cuánto te cuesta venir a ayunar? ¿Cuánto te cuesta venir a servir a Dios? ¿Cuánto te cuesta hacer la obra que Él te manda? ¿Cuánto te cuesta el ministerio que te dio? ¿Cuánto te cuesta? ¿O piensa usted que no le tiene que costar nada? Erróneo totalmente.
Todo cuesta. Y las cosas eternas cuestan más. Amén. Más de uno se quería quedar acostado, pero con este calor, ¿qué se puede dormir pues? A lo mejor algunos no alcanzaron a comer y otros comieron y vienen bien llenos, no pueden ni cantar. Pero ¿sabe qué, hermano? Te tiene que costar. Muchos dicen tienen por costumbre no congregarse. Vieron tantito algo, me voy, pastor, me voy, y otros ni a Dios te dicen. Se van a donde quieren, andan como quieren, viven como quieren y no se congregan. Ya al rato, usted ha visto muchos que tenían pastor, al rato ya no tienen pastor. Usted ha visto muchos, yo los he visto. Al rato ya no tienen pastor. ¿Quién es tu pastor? Cristo, ya sé, pero aquí en la tierra, ¿quién es tu pastor? No, yo nomás, Cristo me guía, ya se le metió el diablo. Ya no quiere responsabilidad, ya no quiere que le digan nada, ya no quiere que le digan, hermano, ¿por qué no vino en la semana? Ay, pastor, es que se inventan una historia. ¿Y por qué, oiga, hermano, le tocó el talento, le tocó el aseo, le tocó la cadena de oración? Todo se justifica, pero no cumple su deber con Dios. Dejan de congregarse porque no quieren ser pastoreados, porque no quieren cobertura, porque no quieren someterse, morir a la carne, al yo, al orgullo, a la altivez, al espíritu ese de error que se les metió porque, ay, es que la hermana me hizo feo, es porque aquí no me tomaron en cuenta, es que porque yo, oiga, con esta voz tan hermosa que tengo me debió haber puesto a dirigir. ¿Por qué no me pone a dirigir, pastor? ¿O porque Dios no le ha dicho? Porque todavía dice Dios que no y es no. Entonces me voy para otro lado porque allá sí me toman en cuenta. Ajá, vete pues, vete en tu rebeldía. Y podrá Dios a lo mejor usar tu voz bonita, pero con todo y la voz, hermano, nos podemos ir al infierno. Con todo y la voz bonita, con todo y el talento y con todo y los dones. Porque los dones a mí no me salvan, ni el ministerio me salva, ni el que yo barra el templo me salva, no me salva. Yo tengo que barrer el templo, pero también tengo que obedecer en todo lo que Dios me dice. Amén. Entonces dice, muchos han dejado de congregarse, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecáramos, ahí está la advertencia, hermano. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, que quede claro, y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Ya no eres hijo, no eres sacerdote de Dios. Acuérdese que el diablo no era diablo, era luz bella. Era Luzbel, pero después ya dejó de ser Luzbel y ahora es Satanás, diablo. Ya no es luz, ahora es tiniebla. Hermano, cuando nosotros conocemos la palabra, ¿qué es lo que Dios nos demanda hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y sabemos y no lo hacemos, ya no hay más sacrificio que nos puedan perdonar y limpiar. Quiere decir que nos espera lo que acabamos de leer al final. Si tú sabes que no tienes que andar en la carne, si tú sabes que tienes que traer la presencia de Dios y no la traes, estás muerto espiritualmente, pero no te importa, sigues en la misma y te estás fijando a ver quién hace y no hace, y tú también eres de los que se unen a la desobediencia y a la rebeldía y a la carnalidad, y al rato todos somos unas chuletas andando, y por eso estamos como cerillitos que queremos tantito. A ver, ¿por qué me estás viendo así? ¿Qué quiere, hermana? Y accionamos hasta más peor que el mundo, porque el mundo no conoce a Cristo, pero nosotros conocemos a Cristo. ¿Cómo cree, hermano? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que yo me voy a levantar en el templo gritando sapos y culebras? Aquí está.
¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Horrenda cosa, dice aquí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Te espera el fuego ardiente. O sea, en otras palabras, pues, se lo voy a interpretar si usted no lo entiende. El infierno. No te estás preparando para ir al cielo. Te estás preparando para irte al infierno. Porque Dios a su pueblo lo ama. Pero si su pueblo no obedece, Dios es justo, acuérdese. Y Dios no perdonó a Satanás, no perdonó a Luzbel. Y no perdonó a la tercera parte de los ángeles en el cielo que pecaron. Y para nosotros sería peor, porque no estamos pisoteando cualquier cosa, estamos pisoteando la sangre del que fue despedazado. Estamos ignorando al que ya lo hizo todo, hermanos. ¿Qué está esperando usted para obedecer a Dios, hermana Erika? ¿Qué acontecimiento está esperando usted para accionar y obedecer a Dios? Dígame, ¿qué acontecimiento? ¿Qué profecía? Si ya Cristo vino y el Espíritu Santo ya vino, ¿qué está esperando usted? Dígame. ¿A qué profeta más ungido está esperando usted aquí en la tierra? ¿Qué más quiere si tiene la Biblia y tiene el Espíritu Santo? Dígame, ¿qué más? Para enderezarse, para alinearse, para obedecer, para ser lleno del Espíritu Santo, para prepararse para irse al cielo. Dígame, ¿qué está esperando, hermano? Dígame, ¿qué está esperando para venir a doblar sus rodillas? Si usted no va a salvar a nadie, ni nadie lo va a salvar a usted, el que salva es Cristo. O alguien aquí no lo sabe para traerlo al altar y que se arrepienta y acepte a Cristo. Y ahorita oramos por él. Habrá alguien aquí que no sabe. Habrá alguien que no conoce la palabra. Habrá alguien que dice, me falta esto, pastora, no he visto el poder de Dios. No entiendo la palabra, dígame si alguien lee y no entiende, para yo ahorita orar y decirle, Padre, abre todo entendimiento. A veces Dios no nos pide cosas difíciles. Sabe que nos pide morir a la carne y eso no queremos. ¿Cómo está la iglesia, hermano? ¿Cómo está la iglesia? Usted se debe dar cuenta si a Dios le está agradando. O yo no sé si a usted no le importa y no le interesa. Pero aquí hay gente que se dejó de congregar. Porque hay muchas razones que me podrían decir, pastora, por esto y por aquello. Pero la Biblia dice que Cristo fue el mayor holocausto y nos enseñó a ti y a mí. Y ejemplo tenemos a Noé, y ejemplo tenemos a Abraham, y ejemplo tenemos mucho en la Biblia para caminar exactamente como dice la palabra. Ponte de pie.